Bueno, y después de ver ese día tan iluminado y que van a poder ustedes disfrutar todas las noches visitando el Centro Comercial La Florida, regresamos a nuestro set y les dijimos hoy que hay que pensar en nuestra salud todos los días. Y en especial, esa coloración de la orina que nos va a permitir identificar muchos problemas en caso de que los tenga. Vamos a conocer cuándo es normal, cuándo no es normal cierta coloración, y para eso está con nosotros el doctor Wilmer Rivero. Bienvenido al Café de la Mañana, esta es su casa, así que les recordamos a todos que nuestros profesionales están aquí para enseñarnos, para educarnos, también para contribuir a que nosotros nos preocupemos por nuestra salud. El doctor Wilmer es jefe médico del Centro Especializado en Urología, así que bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias por la invitación y como siempre muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo estos buenos momentos. Bueno, ¿por qué es importante fijarnos en la orina? Yo creo que todo el mundo dice esto lo hago todos los días, cada vez que mi vejiga me lo pide y listo. Pero resulta que nadie se detiene a analizar las características de la orina. Bueno, pues el tema de la orina es que con gran frecuencia la consulta nuestra está llevada a cabo porque hay cambios en la coloración, en el olor, en la frecuencia, en síntomas como urgencia, dolor y muchas otras cosas que nos llevan a pensar en que estamos sufriendo de algo. Pero hay que partir de que muchas veces los pacientes tienen un concepto errado de qué es una buena orina y cuál es una mala orina. De aquí, por ejemplo, podemos hablar de inicio, cómo muchos pacientes consultan porque dicen que orinan mucho. ¿Y orinar mucho qué es? Entonces, orinar mucho es aquella frecuencia que supera las 8 veces diarias, ¿sí? Considerándose normal entre 6 y 8 veces al día. Esto lleva a que pensemos que normalmente debemos orinar cada 2 o 3 horas como máximo, pero realmente muy pocas personas lo hacen y sobre todo las mujeres, que generalmente por pudor, por temas higiénicos, por trabajo y por muchas veces la misma pena, no llevan a cabo esta frecuencia urinaria, que lo que nos lleva a final de las cosas es que padezcan de enfermedades en la vejiga, en la uretra y en todo el sistema urinario por una baja frecuencia de la orina. ¿Y a qué se debe precisamente o qué factores influyen en que uno vaya con más frecuencia al baño a orinar? Porque en realidad cuando uno está tomando agua o de repente está tomando de hecho hasta una cerveza, la gente dice, no, es que no puedo ir la primera vez al baño porque de ahí en adelante es un desfile. Claro, es que si partimos de que hay una frecuencia normal que es cada 2 horas, si tenemos una frecuencia urinaria de más de 8 veces al día, es decir, que estamos orinando entre 1 hora, a veces media hora o 15 minutos, ahí tenemos que poner un poquito de atención para saber qué puede estar pasando. Solamente con el hecho de estar tomando medicamentos, porque mucha gente, muchos pacientes adultos después de los 40 años toman diuréticos para la hipertensión arterial, toman cafeína, ¿no? Se toman el café de manera muy seguida, la cafeína es un hiperactivador de la vejiga igualmente, y hay muchas otras sustancias y enfermedades que también pueden aumentar la frecuencia urinaria. Entonces, cuando hay ese aumento en la frecuencia anormal, que es de más de 8 veces al día, tenemos que mirar si realmente hay una enfermedad o si hay algo de base que esté consumiendo el paciente, como mucho líquido, como sustancias que permiten un aumento en la frecuencia urinaria, la misma ansiedad que en algún momento estaban hablando hace poquito, la ansiedad también se puede reflejar en un aumento en la frecuencia de la orina. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, cuando tenemos miedo, cuando tenemos un susto, sentimos ganas de orinar. El cerebro y la vejiga están completamente relacionados y la vejiga y el sistema urinario es uno de los centros en donde se reflejan los trastornos de ansiedad. Entonces, un paciente ansioso también puede tener aumento en la frecuencia urinaria. Entonces, siempre que tenemos el síntoma, debemos ir a buscar por qué se está presentando. Muy bien. Vamos a analizar también la cantidad de orina. Acá tenemos 3 ejemplos de ellos. No sé si empezamos de la menor a mayor para ir analizando las cantidades. Bueno, en esta vamos a destapar este ducto que semeja a la uretra. Esta es la vejiga, la que tenemos aquí. Vamos a mirar cómo sería esto. Realmente, pues esto está reflejando lo que es una orina y un sistema urinario normal, con un adecuado flujo, continuo, de buen calibre, ¿no? Esto es una vejiga normal y un sistema urinario que puede considerarse normal. Ok. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien, entonces, ¿qué es normal? Es un flujo adecuado, sin tener que hacer esfuerzo, que sea continuo y que cuando se termine no se quede con la sensación de querer orinar más. Eso es una vejiga que se considera normal en cuanto a como las características de evacuación. Pero también es normal una orina que sea clara, una orina que tenga un olor muy sutil, ¿cierto? Que es un olor característico, pero que es un olor sutil
Y cuando se cambian las características a un olor muy fuerte, a un aspecto turbio, lechoso, o a que realmente tenga síntomas el paciente, pues tenemos que poner un poquito de atención porque podemos estar sufriendo de alguna enfermedad. Tú mencionaste algo importante y es una orina continua. ¿Qué pasa? Y lo escucho más en mujeres que en los hombres. Cuando se presenta la cistitis, que la orina de hecho es como por gotas y uno como que se levanta y después siente la sensación de que es que todavía tengo ganas, pero simplemente son un goteo y de hecho va acompañado con ardor y demás. De acuerdo, entonces si quieres pasamos acá. ¿Acá la segunda? Aquí yo creo que Listo. vamos a tener ya una enfermedad. Vamos a ver qué encontramos. Entonces aquí, como ustedes ven, hay un goteo, ¿cierto? Y puede ser un goteo continuo durante todo el chorro o simplemente unas gotas de orina, frenado, nuevamente otras goticas, freno y otra vez goticas. Si este goteo no se acompaña de dolor, de ardor y simplemente es el síntoma de la intermitencia urinaria, el goteo miccional, probablemente lo que nos refleja es que haya alguna obstrucción. En pacientes masculinos, pues la obstrucción generalmente es por próstata, por hiperplasia prostática, que es el agrandamiento benigno. El cáncer ocasionalmente lo puede ocasionar, pero lo que uno piensa inicialmente en un hombre que tenga este goteo es que la próstata está grande, pero de manera benigna, no cancerosa. Okay. Y por el otro lado, si es una mujer, generalmente son por causas irritativas e infecciosas, pero se acompañan de ardor, de urgencia urinaria, de dolor pélvico, algunas veces de escalofríos cuando terminan de orinar porque les da una sensación muy incómoda y es uno de los síntomas más frecuentes de consulta. La cistitis es tal vez una de las patologías más frecuentes de consulta por el urólogo y es debido generalmente a infecciones, aunque hay cistitis no bacterianas que son por simplemente inflamaciones de vejiga por malos tratos que se les ha dado a la vejiga. Esos pacientes que no orinan, que se aguantan la orina todo el día, que tienen ganas de orinar pero prefieren esperar a llegar a casa, terminan con el tiempo generando una irritabilidad en la vejiga que se manifiesta con síntomas que parecen una cistitis pero que realmente solamente es un componente inflamatorio. Y esto se determina con exámenes de orina en donde se descarta la infección. Ah, muy bien. Entonces ahí vamos analizando una a una y usted también analice la cantidad y ya sabe, yo nunca, la verdad, revisaba si era continuo o no continuo, uno va al baño y rápido sale. Vámonos con la tercera, Doc. Bueno, y en la tercera, esto realmente lo que queremos mostrar es cómo teniendo un buen chorro, un chorro continuo, de pronto el paciente, mira, aquí ya se nos va a rebosar el recipiente y es porque tenemos una excesiva cantidad de orina. En este ejemplo lo que queremos mostrar es eso. Entonces, ¿qué traduce un exceso en la cantidad de orina? Normalmente todas las personas orinamos entre 350 y 500 centímetros de orina en cada evacuación, ¿cierto? Sí. Ese es el promedio. Normalmente las mujeres un poquito menos, los hombres un poquito más. Y el aumento en esa cantidad, o sea, es decir, orinar más de 500 centímetros y orinar volúmenes bastante grandes y de manera frecuente, que es diferente a lo que vimos acá, que eran volúmenes escasos, entrecortados y con goteo. Esto se llama poliuria, esto se llama polaquiuria. La polaquiuria son frecuencias aumentadas pero de cortos volúmenes y entrecortados. Y la poliuria son volúmenes muy grandes, seguidos y continuos. La poliuria nos lleva a pensar en otras enfermedades diferentes, generalmente de trastornos metabólicos, trastornos endocrinos y también por el uso de medicamentos. Entonces los pacientes con diuréticos orinan mucho más. Los pacientes diabéticos orinan mucho más. Es más, los pacientes diabéticos, o si no son diabéticos porque no están diagnosticados, pero tienen un aumento muy alto del volumen de orina y además de eso tienen mucho apetito, esos pacientes generalmente tienen que consultar a su médico para hacer un análisis de sangre y determinar si realmente están padeciendo de esta enfermedad. Entonces, la poliuria nos lleva a pensar en enfermedades generalmente sistémicas, como la diabetes, como pacientes con hipertensión que usan diuréticos, ¿cierto? En donde el cuerpo necesita evacuar alguna sustancia de su organismo para tratar de mantenerse compensado. Muy bien. Hay un tema importante y es analizar el olor. Como tú muy bien lo mencionabas al inicio, hay un olor que puede ser normal, que sí, obviamente la orina tiene un olor, y hay otros que son mucho más fuertes, que de hecho uno entra al baño y de una vez percibe el olor de la persona que salió. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ir analizando acá nuestras dos cajas. Pues si el olor llega a ser... Claro, Laurita, ahí el tema del olor, como lo decía, depende de muchos factores. Antiguamente,
pues, la vida diaria, en nuestras familias, siempre decían que cuando la orina olía feo era porque estábamos infectados. No, usted tiene una infección urinaria. Y realmente, cada vez que se ha venido reevaluando las guías internacionales de infección en la orina, se ha visto que estos síntomas del color y el olor no tienen que ver con infección urinaria. Si bien es cierto, puede estar relacionada, no es un signo obligatorio de infección. Entonces, el aumento en el color o el aumento en el olor de la orina generalmente se relaciona con lo que consumimos o con lo que tomamos. El día que consumimos mucha más proteína animal, carnes rojas, pescado, mariscos, generalmente esa orina es mucho más concentrada. Diferente cuando consumimos más vegetales, comida más suave y mucho más líquido, la orina se tiende a tornar más clara. Entonces hay que pensar que las mujeres, muchas veces lo mismo, por tratar, y los hombres algunas veces también, pero es más frecuente en las mujeres, tienden a consumir menos líquido para evitar tener que ir más seguido al baño y la orina se torna más concentrada. No tiene nada que ver la edad, porque a veces de pronto los adultos mayores cuando van al baño como que el olor es más fuerte, pero no sé si es por la edad o por lo que acabas de mencionar, una u otra enfermedad que pueda estar dándonos ese Realmente la edad como tal no interviene mucho, ¿no? Intervienen, por ejemplo, las enfermedades, los olores dulces, tal vez ahorita lo que vamos a ver con este olor a gelatina que queríamos mostrar acá. Los olores dulces pueden estar relacionados con un desequilibrio en la glucosa de la orina. Esos pacientes que están descompensados tienden a tener un olor más dulce, ¿no? Y esto puede ser un reflejo y una necesidad de tener que consultar. Pero de todos modos, como les decía, el olor depende mucho de esa cantidad de líquido que tomamos y de lo que consumimos. Si consumimos poquito líquido, se nos concentra. Es como hacer una especie de jugo, hablándolo coloquialmente. Si tú haces un jugo, le pones tu fruta y le pones poco líquido, pues te queda concentrado, huele más a fruta, ¿cierto? Pero si le pones más agua, seguramente queda más insípido, menos oloroso y más claro. Sí, es total. Más o menos. La orina es la concentración de diferentes sustancias que tenemos que eliminar mezcladas con agua y del agua que consumimos, y dependiendo de ese balance se torna más clara o más oscura. Ah, bueno, entonces ojo también con lo que se está consumiendo. ¿Y qué pasa cuando el olor es muy fuerte? Acá tenemos azufre. Bueno, el olor fuerte, como les decía, no es un signo obligatorio de infección urinaria. Sin embargo, no podemos descartarlo, y la manera de hacerlo es consultando, haciendo un examen de orina, un cultivo de la orina para descartar si realmente hay o no infección. El olor fuerte de la orina depende de una sustancia que se llama urea, y la urea es un producto de degradación del músculo de las proteínas que consumimos. Si nosotros tenemos alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes, enfermedades del músculo, y más, ahorita que tenemos en boga o en gran furor el uso de la dieta cetogénica. Ah, sí, sí, la he escuchado bastante. Ustedes bien conocen que se consume mucha más proteína, más grasas. Generalmente estos pacientes tienen orinas mucho más fuertes, más concentradas y mucho más olorosas porque consumimos mucha proteína que se degrada y se traduce en una producción de urea más acelerada. Entonces esa orina fuerte puede ser simplemente producto del metabolismo propio de la alimentación. Pero también hay enfermedades infecciosas y metabólicas que nos la pueden cambiar. Hay orinas rojas, hay orinas marrones, hay orinas azules, hay orinas verdes, hay orinas blancas, y todas dependen de muchas razones. Por ejemplo, la orina blanca o turbia generalmente la relaciona uno con procesos infecciosos, porque en las infecciones se eleva la cantidad de leucocitos, que son las células blancas de nuestro cuerpo, para atacar las bacterias. Entonces se torna más lechosa y turbia. La orina roja perfectamente puede ser sangre. Entonces es un signo de que puede ser que estemos generando sangrados en la vía urinaria y hay que poner atención, pero también hay que recordar que si consumimos pigmentos rojos en la alimentación, en las bebidas como gaseosas, en las verduras como la remolacha u otras sustancias que tengan tintes, también se pueden eliminar, y eso ha pasado. Muchas veces llegan sangrando, pero yo lo primero que digo es ¿qué consumió hoy o qué consumió ayer? Me comí una ensalada de remolacha. Puede ser un factor. Ya está, sí, ya está, y seguramente es el diagnóstico. Y la remolacha, hasta también la otra deposición también la afecta, sí, el color de una vez. De acuerdo, entonces la deposición también cambia. Hay que recordar que las orinas, por ejemplo, naranjas, pueden ser por medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento que utilizamos muy comúnmente para el ardor de la orina que se llama fenazopiridina y nos pone la orina color naranja. Pero si consumimos muchos carotenos como la papaya, como la naranja, ¿cierto? La uyama, también la orina se torna más amarillenta. Pero hay que recordar que las enfermedades biliares, como los cálculos en la vesícula, como enfermedades del páncreas o del hígado, también nos pueden tornar
la orina más amarilla y las deposiciones muy amarillas o tendiendo a ser blancas. Entonces también nos puede reflejar enfermedades hepáticas. Si pasamos al color, por ejemplo, azuloso o azuloso, entonces dice, bueno, pero azuloso generalmente es por tintes del consumo, pero también hay enfermedades musculares por rupturas, por ejemplo, en traumas, en accidentes, en donde se rompen los músculos, el cuerpo degrada esa ruptura muscular y la torna rojiza, vino tinto o un tanto azulosa. Entonces también nos puede dar un signo de que hay una ruptura muscular. Sí. Cuando puede ser, digamos, un color amarillo quemado, un amarillo fuerte. El amarillo quemado fuerte oscuro. Generalmente es o porque está muy concentrada, porque comimos mucha proteína y consumimos poco líquido, o podemos tener alguna enfermedad hepática, así a nivel del hígado. ¿Qué pasa también con las mujeres embarazadas? De por sí ellas van mucho más al baño bueno, que otros. Sí, cierto. Las mujeres embarazadas tienen un aumento en la frecuencia urinaria de tipo fisiológico. Fisiológico es lo que se considera normal. ¿Y por qué se produce esto? Generalmente por dos razones. Uno, por el desbalance o la alteración hormonal que ellas tienen durante su embarazo, porque obviamente el embarazo es un proyecto hormonal, ¿no?, que se desarrolla a base de hormonas. Y esto genera una hiperactividad en vejiga. Entonces la vejiga se pone un poquito más sensible y con poquitas cantidades tienden a ir más frecuentemente, sin necesidad de que haya infecciones ni enfermedades graves. Y lo otro es que por el peso del bebé, porque el útero está inmediatamente por detrás y por encima de la vejiga, hay una compresión directa que nos puede generar que la vejiga sienta como que hay necesidad de ir a orinar sin que tengan muchas ganas, pero es por la presión del bebé. Literal, acaba de decirlo, como muchas mujeres que estamos en esta etapa lo sentimos. Pero bueno, finalmente hablemos de cómo poder llegar a mejorar ese olor, ese color, esa cantidad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como siempre yo lo he dicho, en todas las enfermedades del cuerpo, pues el balance, ¿no?, en nuestra vida es tal vez lo que nos permite mantener un buen funcionamiento de los órganos. Si hablamos del corazón, del cerebro, del hígado, igualmente del riñón, tenemos que tener en cuenta que debemos manejar una vida sana, una vida tranquila y sobre todo en la parte de evitar los excesos, porque es que ninguna enfermedad se controla suprimiendo cualquier sustancia, cualquier consumo al 100%. Probablemente lo que necesitemos es un balance. Entonces, si queremos tener una orina y una vía urinaria sana, ¿qué tenemos que hacer? Uno, acordarnos de que la frecuencia urinaria normal debe ser entre 6 y 8 veces al día, con lo cual tenemos que incrementar la toma de líquidos para tener esa estimulación necesaria para poder ir con esa frecuencia para evitar deterioro de la vía urinaria. Segundo, evitar el desbalance y los excesos en la parte alimentaria. Entonces, si consumimos carnes rojas todos los días, pues tratar de hacer un cambio para consumir un poquito más de pollo, de pescado, de frutas, de verduras, para tratar de que esa orina sea más clara, menos turbia y menos olorosa. Y finalmente, pues lo que tenemos que hacer es el consumo de líquidos, que si bien es cierto, nos cambia las características de la orina para hacernos una orina mucho más clara y mucho más agradable, también nos previene de cálculos urinarios, de infecciones urinarias, porque permanecemos con un lavado continuo de todo el sistema, tratando de evitar que se concentren cristales de la parte alimentaria que llegan al riñón formando las piedras, y que si hay bacterias que muchas mujeres, sobre todo porque tienen la uretra muy cortica, se contaminan fácilmente, tengamos lavado continuo de esas bacterias que nos pueden afectar. Bueno, el agua, bendito tesoro, por eso cuidémoslo tanto. Vamos con una pregunta para finalizar de nuestro televidente por WhatsApp y dice: buenos días, doctor, quisiera saber por qué en las noches puedo levantarme a orinar hasta 2 veces de noche. ¿Es normal? Y en el día, cuando tardo muchas horas en ir al baño, la orina mantiene un olor fuerte. El resto, todo es normal. Gracias. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Dependiendo de la edad, que no la sé porque ahí el paciente no la reportó, normalmente después de los 65 años se considera normal una frecuencia urinaria entre 1 y 2 veces, ¿sí?, para que los pacientes no se alarmen. Después de 2 veces se considera que puede haber alguna enfermedad que esté favoreciendo ese aumento en la frecuencia nocturna, que obviamente entre más veces nos paremos a orinar, nos altera el sueño y de ahí nos altera el resto del día, porque estamos cansados, estamos mal geniados, y muchas veces pasa esto y los pacientes consultan porque el cambio del ánimo, ¿no?, porque se están levantando más de 2 veces. Claro que sí. Eso por un lado. Y lo otro es que la orina está concentrada por lo mismo, porque la frecuencia urinaria de orina probablemente sea bajita y entonces la orina se concentra porque no se está eliminando normalmente. Esa es más o menos la explicación a esa pregunta. No, y que de hecho cuando están los niños pequeños que mojan la cama,
cuando están durmiendo de más, el hecho de controlar que no se acuesten a dormir recién haberse tomado un vaso de agua o ingerido algún jugo o algo, porque efectivamente pues el cuerpo va a querer eliminarlo. Entonces a esa hora usted dormido le cuesta mucho ir al baño. Así es. Bueno, doctor Wilmer, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto y cuando necesiten aquí estaré con ustedes. Sabe que hay un tema pendiente y me parece interesante, el de incontinencia urinaria. Perfecto. Porque ahora que estábamos hablando mucho de retener la orina, eso también puede llegar a ocasionar problemas a futuro. De acuerdo.